Ok, tío, estamos live. Ok. Dios les bendiga en esta mañana a cada uno de ustedes, a todo el pueblo del Señor, que ya estamos listos y preparados para iniciar nuestra escuela dominical. Recordaba la última quincena del mes de marzo, cuando se terminó esta situación, inició esta situación. Y pues hermanos, desde entonces estamos haciéndolo por este medio. Gracias al Señor por todo eso. Les damos la bienvenida a todos los que ya están listos para iniciar nuestra escuela dominical. Este es el último domingo del mes de marzo. Todo este año no ha habido cumpleaños. Tenemos los regalitos, pero ahí están, hermanos. Un día, fin de año, vamos a ver qué pasa con esta situación. Esperamos en el Señor. Él tiene el control de todas las cosas. Vamos en esta mañana, hermanos, a dar inicio a nuestra escuela dominical. Tengo un texto que el día de ayer o 2 días me llamó mucho la atención por la situación que el pueblo del Señor está pasando. Hay muchos hogares en dolor por algún ser querido que se nos ha adelantado, y los hogares que quedamos, pues quedamos con dolor. Y también, pues hermanos, hay un gran número de enfermos también en nuestro pueblo, y nuestros amigos, amigas también. Pero el día de ayer tenemos la cadena de oración, todo el grupo de las damas, y estamos intercediendo los unos por los otros, hermanos, que el Señor extienda su mano de poder y su mano de fortaleza a aquellos hogares y a aquellas familias. No los podemos mencionar a todos, pero el Señor conoce y el Señor está en medio de su pueblo. Vamos a leer el versículo, hermanos, de Isaías. Isaías 40, versículo 31, que dice así la palabra: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entendiendo la situación, hermanos, a veces viene la fatiga, a veces viene el dolor, a veces viene la aflicción, la debilidad a nuestro cuerpo, y tenemos pocas fuerzas, a ver, físicas. Y pues lo que tenemos que hacer es asirnos de la palabra. Como dice ahí, tendrá nuevas fuerzas. Cuando vienen todas estas cosas negativas a nuestra vida, dice el Señor en su palabra: los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas. Dice, como las águilas levantarán sus alas. Nosotros levantamos nuestras manos y tomamos la mano del Señor, y pues podemos decir como ese canto: te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando y siento tu presencia en mi ser. Y esto nos fortalece, hermanos, a tomar nuevas fuerzas cada día, cada mañana. Dice también la otra frase: correrán y no se cansarán. Corramos con paciencia la carrera, hermanos, que tenemos por delante, pero tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Aleluya. También dice, correrán y no se fatigarán. Entonces, hermanos, tenemos a nuestro Señor en nuestros medios con nosotros, y nos tomamos de su mano y continuamos pese a esta circunstancia difícil. A veces queremos estar en el santuario del Señor y vernos con todos nuestros hermanos, pero la situación así lo amerita. Cuidémonos, hermanos, cada día en nuestros hogares, para evitar complicaciones en nuestra salud, en nuestra vida. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Vamos a hacer una oración en esta mañana, dándole gracias al Señor por sus bondades y sus misericordias.
Inclinemos nuestros rostros, hermanos, y oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, porque nuevas son tus misericordias en cada día y en cada mañana, Señor. Te damos gracias porque tú das fuerzas a tu pueblo para continuar glorificando tu precioso nombre, tomándonos de tu mano poderosa, Señor, para seguir adelante pese a esta circunstancia. Oh, mi Señor, como dice tu palabra, que esperemos en ti, tendremos nuevas fuerzas para continuar. Te pedimos, Señor, por todos los enfermos que están en nuestros pueblos, Señor, los que están en cama en el hogar, pero también los que están en el hospital, Señor. Sabemos que hay un gran número, pero aclamamos a ti, Señor, que tú extiendas tu mano de poder, Señor, y les levantes en tu nombre poderoso. Los que están aquí, Señor, en Texas, los que están en San Benito, los que están en Nebraska, los que están en Washington, Señor, en toda nuestra iglesia y amistades por fuera también, Señor. Ahí extiende tu mano y muestra tu misericordia en tu nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Aleluya. No hay nada imposible para ti, Señor, porque tú extiendes allí tu mano de poder. Padre, también te pedimos, Señor, por los médicos de los hospitales, Señor, que también están, que los cubras con tu sangre preciosa porque están en peligro. Pero ahí está tu mano sobre ellos, Señor. Te pedimos por esta escuela dominical, que la alabanza y la enseñanza de tu palabra viene a fortalecer nuestra vida. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Jesús amado. Y a tu nombre damos la gloria y la honra por siempre. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria al nombre del Señor. Vamos a iniciar nuestra alabanza con nuestra hermana Alma, nuestra pastora, nuestra hermana Alma, le damos el lugar. Dios les bendiga y adelante, pueblo del Señor. Dios les bendiga, hermanos. En esta hora, nuevamente damos gracias al Señor porque Él ha estado con nosotros en esta semana. Gloria a Dios. Él ha estado con nosotros esta semana. Hemos visto su mano poderosa en nosotros. Ha habido aflicción, sí es cierto. Ha habido situaciones que han sido difíciles, pero el Señor es bueno, hermanos, y para siempre su misericordia. Tenemos que alabarle, tenemos que glorificarle en toda situación. Y vamos a prepararnos en esta hora a entonar estos cantos. Este canto dice: unidos, unidos, en su nombre unidos. Es verdad que ahorita, ¿verdad?, estamos físicamente separados, no hemos podido reunirnos en la iglesia, pero sabemos que podemos estar unidos en el espíritu, hermano. Y como decía la hermana Rosalinda el día de ayer, como iglesia nos unimos en oración, en clamor a Dios, y sabemos que el Señor tiene misericordia de nosotros. Unidos, unidos, en su nombre unidos, 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 en su nombre unidos, pues en este mundo más amor tendremos.
dándole a Dios la gloria de Jesús. Al fin resplandecerá y al mundo llenará de amor y de paz. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo llenará de amor y de paz. Gloria al Señor, porque la gloria de Dios resplandece en nuestras vidas. Aleluya. Cada día nuestra oración es que su gloria, hermanos, se manifieste con todo poder sobre la vida de aquellos que están pasando por necesidad. Pedimos al Señor que Él envíe sanidad sobre esta humanidad, que tenga misericordia de nosotros, que tenga misericordia de la tierra, que sane esta tierra de esta pandemia que nos está azotando, hermanos. Oremos por las familias de nuestras iglesias, oremos por los pastores, ministros, misioneros, maestros, todos aquellos que se dedican a esparcir la palabra por toda la tierra, que sean guardados y que el Señor cada día tenga un cuidado muy especial de cada uno. Gloria a Dios. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a recordar este canto, ¿verdad? Cuando estamos en la iglesia, decimos, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar al Señor. Y lo podemos seguir haciendo en nuestras casas, hermanos. Alabemos al Señor con gozo y con júbilo. Yo no sé lo que tú has venido, pero hoy yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Deja que te toque el Señor. 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 Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor. Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor. Deja que te toque el Señor. 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 Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor. Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, cantando todos en copla nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos en copla nuestro Padre Celestial. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Y al llegar domingo sigo con mi gozo. ¿Y sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme. Yo me gozo el lunes, yo me
me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el viernes, yo me gozo el jueves, sábado también. Y al llegar domingo sigo con mi gozo, ¿y sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Y un Cristo vivo puede más que el diablo, más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y Él te hará feliz. Y un Cristo vivo puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y Él te hará feliz. Aleluya, gloria al Señor. Ay, disculpen que cambié los días de la semana, pero damos gracias al Señor por la alabanza, hermano. Alabe al Señor todo el día. Usted ponga música cristiana y alabe el nombre de Cristo. Es una manera de edificarnos también. Vamos a darle oportunidad a la clase de la escuela dominical. Estemos atentos a la palabra del Señor, que es el alimento de nuestra alma. Voy a dejar el lugar a nuestro pastor, nuestro maestro, el hermano Gómez. Que Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Estamos haciendo todos los ajustes. No tenemos mucha tecnología, dependemos de un pequeño celular y estamos en la mesa, transmitiendo desde la mesa de comedor de aquí de la casa de ustedes. Por eso tenemos todas estas limitaciones. Pero gracias a Dios porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. No obstante las aflicciones que estamos pasando, algunos más que otros, Él no nos abandona ni nos deja. Y nosotros podemos seguir adelante haciendo lo que tenemos que hacer. Y una de esas cosas es pues enseñar la palabra del Señor. Estamos en la lección 5. Hemos visto una serie de lecciones que hablan de lo absurdo de la vida, lo absurdo del conocimiento. Y ahora estaremos viendo lo absurdo del placer, el lado absurdo de los placeres. Todo a la luz de ese peregrinaje de Salomón por los diferentes campos buscando el sentido más alto de la vida. Y bueno, la lección se basa en el capítulo 2, versículos del 1 al 11. Eclesiastés 2, del 1 al 11 dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol.
Padre maravilloso, en esta mañana, antes de comenzar la lección, invocamos tu precioso nombre y pedimos tu dirección en la administración de tu palabra, Señor, por medio de la clase. Bendigas a cada familia ahí donde se encuentran, aquí en Texas, en San Benito, en Nebraska, en Washington, en California, en cualquier lugar, Señor, en cualquier estado de México, de Estados Unidos, que están conectados en esta lección. Bendíceles y ábrenos la mente y el espíritu para ser receptores de tu palabra, Señor, fieles y que seamos también obedientes. Habla porque tu pueblo escucha. Ponemos el tema en tus manos para que tú nos ayudes a desarrollarlo como es tu voluntad. Gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, lección 5, el lado absurdo de los placeres. La verdad central dice: experimentar placer es parte de la naturaleza humana, pero el verdadero deleite, el real y permanente, se encuentra solo en Dios. Y más o menos entonces verdad nos marca y nos traza el rumbo de la lección y cómo vamos a irlo abordando. Pero antes déjenme definirles qué es placer, que vamos a hablar mucho del placer y luego ni siquiera creemos que sabemos a qué estamos refiriéndonos, pero realmente a veces ni siquiera tenemos idea de qué estamos tratando y luego nos confundimos. Placer, según un diccionario que apareció ahí en el buscador de Google, dice: es la sensación de goce o satisfacción que experimentamos al hacer o percibir cosas que nos agradan. Entonces viene de la palabra latín placer, que significa gustar o agradar, algo placentero, algo agradable, algo que nos gusta. Y entonces estamos hablando de ese aspecto. Ahora, la realidad es que toda la cuestión, nuestro cuerpo está todo relacionado. Incluso existen conceptos como enfermedades psicosomáticas, es decir, enfermedades psicológicas que se expresan a través del cuerpo. Y entonces son psicosomáticas, de psique, alma, y soma, cuerpo, en el griego. La lección introduce diciendo que los movimientos corporales, el sueño, el hambre, las emociones, el conocimiento, la capacidad de relacionar, están todas dependen de la función del cerebro. De hecho, el sistema nervioso central tiene su centro en el cerebro y de ahí se emiten todos los estímulos a los miles y miles de terminaciones nerviosas que tiene nuestro cuerpo y del cerebro se dan las órdenes para que nuestro cuerpo se mueva, incluso para que el corazón lata. Todo está ahí en la función de nuestro cerebro. Entonces, el placer también está en esa parte del cerebro, en alguna parte, y de hecho se dice que hay una hormona que segrega cierta sustancia que se le llama la hormona del amor, la oxitocina. Entonces, cuando la persona entra en un momento de algo que le agrada, por ejemplo, el niño cuando mira a su mamá que le va a dar de comer por el pecho, él segrega una oxitocina y entonces él está embelesado con su madre. Luego pasa con los jóvenes y con los que son novios, y luego con las personas adultas en su matrimonio. La oxitocina es la que segrega el sentimiento de amor. Dicen que algunos tienen mucha y son muy amorosos, otros tienen poca, son menos amorosos, pero todo está interrelacionado. El amor es un concepto espiritual, pero que definitivamente se expresa en el cuerpo. Lo mismo que el placer. El placer es un agrado, es un gusto, pero que está muy, muy fuertemente desarrollado o relacionado con el sistema corporal, y más que todo expresado en los 5 sentidos. Entonces, vamos a ver qué pasa con el placer desde el punto de vista de Salomón o desde la experiencia de Salomón. Aquí la introducción nos dice que después de ser el más sabio, porque lo dice el texto, se dio a los placeres terrenales.
sin ningún límite. Él no puso límites. Dice, y descubrió al final, porque lo hace también aquí otra vez, nos da la conclusión de lo que experimentó y luego nos dice cómo llegó a esa conclusión. Él dice que a la risa le dijo, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve todo esto? O sea, había un enfado por lo que le había producido el placer. Dice, y descubrió que eran tan absurdos como querer atrapar el viento. En la versión Las Américas y otra versión dicen que era vanidad y correr tras el viento. En la versión Valera dice aflicción de espíritu, porque espíritu y viento es la misma palabra en hebreo. Y entonces eso es lo que deja la búsqueda del placer. Dice, la búsqueda del placer en sí misma no es necesariamente mala, pero cuando ésta se apodera de la mente y el corazón, o sea, cuando se hace una obsesión, cuando se convierte en meta, en objetivo central de la vida, entonces lleva al hombre a la esclavitud. El punto 1 de la lección se desarrolla a través, define el concepto humano del placer. Bueno, ya definí yo la palabra placer. Ahora vamos a desarrollar el concepto. Vivimos en una sociedad que está marcada por algunas cosas. Se le llama, disculpen que a veces utilice estos conceptos, pero quiero hacerlos y luego los explico para que tengamos un sustento bien fundamentado de lo que estamos hablando. En nuestra sociedad hay varias palabras, por ejemplo, se le llama nihilista, que viene de la palabra nihil, que significa nada. O sea, es una sociedad vacía, es una sociedad de nada. Pero ese nihilismo se expresa en 4 aspectos. Hedonismo, que es de lo que vamos a hablar enseguida. Consumismo, que también lo desarrolla aquí Salomón en el texto. Permisividad, o sea, dar permiso. Y relativismo. La permisividad se expresa en la tolerancia. Y el pleito ahora del liberalismo es que la religión cristiana es en su mayor parte intolerante. Los cristianos evangélicos conservadores son intolerantes, no aceptan las corrientes modernas del matrimonio homosexual, de la pedofilia, esas cosas. Entonces son intolerantes. Pues la sociedad moderna es permisiva. Haz lo que quieras con tal de que no afectes a los demás o que los afectes pocos, y si te da placer, está bien. Esa es la postura hedonista, permisiva. Y luego viene a lo que más preocupa, es a la indiferencia. La permisividad, la tolerancia nos hace indiferentes, bueno, que hagan lo que quieran con su vida. Es muy asunto de ellos. Yo no me meto con nadie. Y esa es la postura de mucha gente, y de mucha gente inteligente. No te metas con nadie, déjalos que hagan lo que quieran. Y entonces, permisividad, tolerancia, indiferencia. Y ahora entonces la sociedad está empezando a ser indiferente a lo que antes se consideraba, y todavía se considera a veces, pero ojalá que no cambie, un delito, la pedofilia. O sea, el interés de los adultos por acercarse a los niños de manera sexual. Y la pedofilia está usando la ruta de la homosexualidad que ellos siguieron para tener los derechos que ahora tienen. Y entonces están hablando del derecho del niño de amar a quien quiera. Esa es una jugada de dedo en la boca espantosa. Entonces, nosotros tenemos que ver que eso surge de la sociedad actual, que está centrada en el placer. El hedonismo es aquella escuela filosófica que decía que el máximo bien de una persona era el disfrute del placer. Ellos oponían la palabra placer y la palabra dolor. Según ellos, esa era la oferta de la vida para el ser humano. Algunos placer y otros dolor. Y entonces hubo 2 corrientes para entender el placer. El placer como ausencia de dolor, que le llamaron ataraxia los filósofos griegos, un estado de paz del alma donde no se siente ningún estímulo negativo. No hay calor, no hay frío, no hay incomodidad, no hay aspereza, no hay dolor, no hay hambre, no hay necesidad. Entonces, ese es el placer.
Pero luego vinieron los epicúreos, o sea, los hedonistas más fuertes, y empezaron a decir, no, es el disfrute agradable de aquellas cosas que te producen una sensación placentera, deben de placer, una sensación grata, una sensación satisfactoria. Ese es el placer y ese es el máximo bien que el ser humano debe experimentar. En contra de los epicúreos estaban los famosos estoicos, y los estoicos decían, no, el placer no es lo máximo es soportar el dolor sin quejarse, aguantar. Y entonces ellos hacían prácticas de soportar, se quemaban y a ver cuánto aguantaban quemándose, pues, andaban descalzos para que sus pies sangraran y todo eso. Entonces eran posturas. Pero nosotros tenemos que entender que como fuente de placer, o sea, ahora la sociedad moderna tiene el concepto de placer muy degradado, pero los originales filósofos, ellos hablaban de ausencia de dolor y de disfrute de cosas agradables. Por ejemplo, como respirar en una montaña donde el aire es puro, o en un valle donde el viento es fresco y agradable. Ese era un placer. Para otros es el aroma. A mí, por ejemplo, en los meses de marzo, abril, hay unas flores que emiten un aroma, exhalan un aroma bellísimo. La gardenia, el jazmín, que son flores no solamente hermosas, pero que emiten aromas, olores agradables, o un perfume elegante. A algunas personas les gustan los perfumes fuertes, otros los suaves, algunos los dulces, otros de otra cosa, pero hay perfumes muy agradables que no te dan en cara. Ese era placer. Entonces, hacia eso se dirigían. Pero lamentablemente, la escuela que se está imponiendo es la hedonista brusca o tosca, que habla del disfrute sensorial de las cosas, del sabor, del olor, del tacto, de la vista y del oído. Los 5 sentidos experimentados en la forma más agradable que nos gusten, que nos causen placer. Entonces, esa era la corriente. Y bueno, vamos a ver que bíblicamente, desde el punto de vista de la Biblia, ni el hedonismo ni el ascetismo son posturas cristianas. La gente ascética era privarse de los placeres al máximo y soportar el dolor, todo, o sea, no sentir dolor, ausencia de dolor. Y entonces muchos pensaron que era a través de la privación de los placeres, de la vista, del sabor, del olor, de la estética, de todo eso, y a eso lo asociaron con los conceptos bíblicos de santidad y de piedad, y surgieron los movimientos anacoretas de gente que se iba a las cuevas a consagrarse, a santificarse, gente que se crearon unas torres y se pusieron encima de la torre, y allá estaban arriba, aislados, según ellos, del mundo. Pero eso no es cristianismo. La Biblia no nos saca del mundo, la Biblia no nos dice que nos privemos de ciertos placeres, porque vamos a ver ahorita que eso es bíblico, o sea, disfrutar de ciertos elementos, ciertas cosas, lo dice la palabra de Dios. Lo que no es bíblico es el disfrute indiscriminado de las cosas a costa de lo que sea. Ahí ya está mal. Entonces, dentro del hedonismo hay hedonismo particular, o sea, lo mejor es lo que te da placer a ti, le importa poco los demás. Luego está el utilitarismo, que dice, lo mejor es lo que le da placer a mayor cantidad de gente, mayor cantidad de tiempo y con la mejor calidad posible. Son juegos de palabras, pero son excusas para decir que lo que la gente debe buscar son las cosas que le agraden, que le acomoden. Entonces, el hedonismo no es el camino, no lleva a ningún lugar. Lo lleva a la frustración, como dice aquí Salomón. ¿De qué sirve esto? El placer. ¿De qué sirve esto? El hedonismo es placer. ¿De qué sirve? De nada. Al contrario, tiene muchos daños. Pero tampoco el ascetismo. El ascetismo no es cristianismo. O sea, el dicho aquel que nos decían de niños, yo me acuerdo mucho, que decían, ¿por cuál camino te vas?
¿Por el de las flores o por el de las espinas? El de las flores es del diablo. ¿Por cuál te vas? Pues no dejaban más que ir por las espinas. Bueno, esa era la idea de muchos de que el cristianismo es espinoso, es escabroso, es agreste, es abrupto, es incómodo. No, cristianismo no es ascetismo, o al revés, ascetismo no es cristianismo. El cristianismo es otra cosa y también incluye placeres. Ahora vamos al punto 2, que nos habla de los placeres y su resultado, porque dice, le dije al placer, ¿de qué sirve esto? Y veamos cómo llegó Salomón a esto. Dice, propuse en mi corazón, dijo, bueno, la riqueza no sirve, la sabiduría tampoco. Entonces voy a ver el placer. Dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad. Es decir, toma, pero no te emborraches. O sea, con medida, como hay muchos comerciales que dicen, todo con medida, nada con exceso, no sé qué. Bueno, es lo que está diciendo Salomón. Él decidió agasajar su carne con vino, pero que no perdiera la cordura, o sea, con sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál era el fin de los hijos de los hombres en el cual se ocupan debajo del cielo. Esa era una forma. Y de hecho hay mucha gente que así lo hace. Son personas muy decentes de lunes a viernes, pero viernes en la tarde que salen de trabajo, empiezan a tomar y se embriagan el sábado y tienen una hora el domingo. No la conozco la hora exacta, pero es como empezando la tarde, cuando ya dejan de tomar para amanecer bien el lunes. Y ahí va el señor y la señora decente al trabajo como si nada hubiera pasado. Otros, en vez de vino, le ponen droga. Y entonces hacen sus reuniones medio, pues, borrachas, pero con medida, para que la gente no se dé cuenta de eso. O sea, sin perder la decencia, sin perder la sabiduría y sin caer en la necedad. Ese era el intento que hace Salomón. Entonces, él va por varios grados, por varios campos del placer y empieza a buscar. Se buscó la felicidad. Y la felicidad es evasiva, hermanos. Yo no sé si alguna vez ustedes han tomado en su mano una gota de mercurio. Pero la gota de mercurio, si usted la quiere abrazar, si usted la quiere apretar, se le va a escapar. No se deja. Y entonces es evasiva. Y así es la felicidad. La felicidad, si usted la busca, se le escapa. El placer, si usted lo busca, se le escapa y le cobra caro. Entonces, nosotros tenemos que entender, Salomón buscó la felicidad, buscó la risa. Más adelante dice que contrató músicos y graciosos y todo eso. Y a la risa le dijo, enloqueces. Sencillamente, en vez de que me produzca lo que se supone que debe producir, porque aquí la lección nos comenta, y es cierto, que la risa tiene efectos positivos. Es decir, dice, tiene efectos en el sistema inmunológico, eleva el sistema inmunológico, favorece el apetito, activa los músculos del rostro para que no se marquen las expresiones faciales de la edad, que antes se llamaban de otra manera, y libera el estómago de las tensiones, de modo que no se produzcan gastritis ni ese tipo de úlceras, sino que nos ayuda, libera del temor. Es una de las respuestas del cuerpo al temor, el reírse. Se ríe nerviosamente. Bueno, tratando de soltar ese temor. Entonces, eso hace la risa y se ríe uno de forma agradable. Hay personas que explotan a carcajadas y entonces había un señor, un pastor, que la primera vez que yo lo escuché reír, yo me asusté. Se reía de una forma tan impresionante que espantaba, parecía que se estaba ahogando, que le habían dicho que se le acababa de morir un ser amado. No, era una cosa tremenda. Pero era su forma de reírse. Él liberaba todo y pataleaba de gusto y todo. Bueno, pero hay una sonrisa, hay una risa que reírse de más
reírse de más, yo no sé si a usted le ha pasado, pero si usted se ríe de más, el cuerpo se cansa, se agota, suelta demasiada adrenalina y luego la adrenalina nos agota. Y entonces, dice Salomón, a la sonrisa le dije, a la risa le dije, enloqueces, ¿de qué sirve? Entonces, lleva a la locura. La risa lleva a la locura. Entonces, dice, es una locura debido a que no está considerando los beneficios, sino la búsqueda de los estímulos. O sea, mucha gente va a los teatros a reírse, ¿no? O sea, y es lo que busca. Y si no le cuentan chistes graciosos, no se ríen. Por eso el sentido del humor en México se degradó bastante y cayó en una vulgaridad, en el doble sentido, en lo morboso, en lo impúdico, porque lo que quieren provocar es risa, en vez de provocar un descanso, van por la risa en sí. Y entonces la risa sola enloquece. Y luego se dedicó al vino, elegantemente, como ya lo mencionamos. Pero dice, me dejé agasajar con el vino. Dice el comentario de la lección, dice que agasajar quiere decir arrastrar. Se dejó llevar por el vino hasta las últimas consecuencias, o sea, hasta el embrotecimiento. Y la Biblia en Proverbios tiene mucho que decir en contra del uso del vino. No mires a la sidra cuando espumea, en la cerveza. Dice, porque es alborotador, es el engañador. Y al final produce la imagen que da Proverbios 23, es una imagen de delirium tremens. Empiezas a ver fantasmas aparecidos, voces, cosas. Es una fuga de la realidad. Y ese es el efecto nocivo del vino. Dice, el placer, dice la lección, el placer de emborracharse tanto como el de tomar un trago sigue teniendo resultados desastrosos. No se acuerdan ustedes lo que le pasó a Noé, y lo comenta aquí la lección. Después de salir del arca, después de aquella tremenda victoria espiritual, Noé plantó una viña, le dio uvas, y de las uvas, yo imagino que estaba ahí cortándolas y las iba comiendo y comiendo y comiendo, pero era mediodía, le cayó la tarde y se le fermentó la uva en el estómago y lo emborrachó. Es una idea mía. O puede ser que lo haya hecho jugo, y luego jugo fermentado, y se embriagó. Y se embriagó al punto que se quedó desnudo en su cuarto. Y luego viene todo ese suceso que pasa con su hijo Cam y la maldición que provoca sobre Canaán. Eso es terrible. Todavía no sabemos y somos testigos, si no de primera mano, si vemos en gente conocida, el terrible daño que hace el alcohol, el vino y todos esos elementos. No, dice, el placer de emborracharse tanto como el de tomar un trago sigue teniendo resultados desastrosos. Hay un libro que se llama Se mueren por un trago, se lo recomiendo, que sacó Editorial Vida hace algunos años, y habla de todo el daño que hace el alcohol en las familias, en el individuo, en la sociedad. Y tristemente, ahora algunas ciudades quisieron cerrar los expendios de vino y todo eso. Hoy ya se hicieron las filas impresionantes, de modo que las autoridades tuvieron que dejarlas abiertas, porque la gente con su vino no se metan, porque es muy importante. Luego se dio a la diversión. Dice, edifiqué, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Él se dedicó a la realización de proyectos, se dedicó al trabajo y le puso su corazón en eso. Entonces dice, hice para mí huertos, casas, viñas, jardines, era todo para él. El saber que tenía, la sensación de tener, el placer de tener, eso también lo disfrutó. Oh, soy dueño de esto, de aquello, de lo otro y de lo otro. Qué barbaridad, qué impresionante. Y también le dio un dolor de espíritu, una insatisfacción. Luego se dedicó al placer sexual. Dice que él tuvo, si me amontoné también plata, bueno, la acumulación de riquezas, compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén.
Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras y de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música, es decir, el placer del oído, la eufonía, el sonido agradable, las orquestas, los instrumentos. Yo pienso, por ejemplo, en el himno de la alegría, algunos temas universales que son bellísimos, que alegran al que los escucha. Pienso también en los himnos cristianos bellísimos, que elevan el alma, o sea, que producen placer el disfrutarlos. Entonces, dice que trajo músicos, flautistas, tamboristas, de todo, de todo. Estaba lleno de cosas agradables. Su casa, si hubiera sido ahora, hubiera tenido aire acondicionado, hubiera sido una casa inteligente, todo lo que hubiera querido comer estaba en la nevera, en el refrigerador, la cama, oiga, aquella cama tan suavecita y placentera. A lo mejor tenía también el sauna o el jacuzzi o el turco, baños en su casa. Todas las comodidades imaginables él las tenía. Dice, porque quise disfrutar el placer de ser, el placer de hacer y el placer de tener. Él no se pidió nada. Y entonces dice que se dedica tuvo mujeres, tuvo concubinas. No encuentro aquí la cita, de repente se me escapó donde vienen las concubinas, pero él hablaba de que no se negó ni siquiera el placer sexual. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Hubiera sido más fácil al revés, de por sí era muy difícil que hubiera tenido 300 esposas y 700 concubinas, porque con las esposas había obligaciones, y con los suegros, imagínense, con las suegras, 700 veces suegros, 700 suegras, 700 esposas, un montón de cuñados, y luego nada más 300 concubinas, que ya de por sí eran muchas, pero las concubinas no tenían derechos, eran casi objetos sexuales, estaban para la satisfacción sexual del señor de la casa. Y Salomón tuvo 300 y 700 concubinas. Eso habla de una inestabilidad psicológica en Salomón en cuanto a mantener relaciones sexuales estables, maduras, con la persona del otro sexo, del sexo opuesto. Entonces, ¿por qué tuvo que tener 700 esposas? Porque no podía alternar con una sola. Entonces, y eso creó una tremenda insatisfacción y le costó carísimo a Salomón, porque Reyes y Crónicas dicen que las mujeres desviaron su corazón de la fidelidad a Dios. Las riquezas, pues no se diga. Tuvo oro, plata, recibía 4,000, se tuvo 4,000 caballos en la caballeriza tremenda, de la escuadra real, tuvo de toda índole. Además, era un hombre científico, era un hombre que estudió la ciencia, la botánica, la zoología, era un hombre que superaba en sabiduría a todos los sabios de la época. Su fama trascendió cualquier otro, era experto en las artes, la música es un arte, el baile es un arte, y él estaba en todo, cantores, cantoras, instrumentos de toda clase. Oiga, todos los placeres posibles él los tuvo. Riqueza, inteligencia, poder, placer, todo acumulado, y dice que todo eso es vanidad y aflicción de espíritu, correr tras el viento. Número 3, dice una cosmovisión cristiana del placer. Dije hace un momento que el placer no es la vía cristiana, pero tampoco es el ascetismo, que es la privación absoluta del placer. Y la lección nos marca que el placer es neutral en sí mismo. Todo depende hacia dónde lo enfoquemos y qué lugar tenga en nuestra vida, y entonces es bueno o es malo. El placer, si no está sujeto a la voluntad de Dios, va a llevarnos a todos los problemas y sinsabores que le trajo a Salomón. Cuando el placer se somete a la vida en el espíritu, a la vida del espíritu, entonces
Sí puede ser, porque la Biblia habla de placer cristiano. Acuérdense que la Biblia habla de las bienaventuranzas. Bienaventurado el de limpio corazón, bienaventurado los pacificados, o sea, todos. Pero bienaventurado significa inmensamente dichoso o 3 veces feliz. Y feliz tiene que ver con felicidad, todas las cosas agradables. Y entonces dice Jesús que el cristiano puede tener ciertos placeres, ciertas felicidades, ciertas dichas. El verdadero placer del creyente entonces está en hacer la voluntad de Dios. El placer del creyente se encuentra en Dios. De hecho, John Piper, que es un escritor contemporáneo, tiene algunos temas, no los he leído, pero he visto los títulos, relacionados con el placer de disfrutar a Dios, el placer del cristiano con Dios. Entonces, el placer de servir, el placer de obedecer, el placer de cumplir el propósito de Dios es lo que nos lleva al cristiano a decir que la ausencia de cosas agradables no es el punto de vista bíblico. Ahora, de entrada, y por si me pasa, y quiero decirlo bien claro, el placer como la felicidad en la vida del ser humano, mayormente la vida cristiana, no debe ser la meta. Puede ser consecuencia o va a ser consecuencia de obedecer el propósito de Dios para nosotros. Entonces, la consecuencia de hacer la voluntad de Dios para nuestra vida nos va a hacer la felicidad y que nos va a producir placer, va a ser agradable, satisfactorio. La Biblia advierte el peligro de los placeres mal acomodados, o sea, no controlados por el Espíritu. Y nos cita algunos pasajes, y creo que es importante que los veamos. En la Epístola Universal de Santiago, capítulo 4, Santiago habla de algunos placeres que no son correctos. Dice que ocasionan problemas en la comunión cristiana. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, los placeres, la envidia, el deseo de tener, la competencia materialista, cuando uno estrena, el otro también, cuando uno cambia, el otro también, y uno tiene una casa de 1 millón, el otro la va a hacer de 2 millones, a alguien le pone una alberca, el otro le pone 2, y así se van. Entonces, es de vuestras pasiones, la carnalidad, y esa insatisfacción nos agota la vida, entonces, y nos produce insatisfacción y problemas relacionales con nuestro prójimo. También dice que nos hace egoístas. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y entonces ese es un problema. O sea, el consumismo, el deseo de tener, la necesidad de estrenar, y es una necesidad inventada, no es una necesidad real. Nadie necesita estrenar si no tiene. Entonces, ¿para qué? Nosotros tenemos que entender que es una lucha, que es una necesidades creadas por el mercantilismo, por el comercio, qué sé yo, y a veces por nuestro propio ego, nuestra propia envidia, que vemos a otros y queremos también nosotros. Y entonces, aunque estemos endeudadísimos, no nos quedamos atrás. Y eso es para gastar en vuestros deleites. Eso afecta nuestra mayordomía, afecta nuestra paz, luego nos andan buscando los acreedores, nos andamos escondiendo de ellos, etcétera. Y eso no nos sirve. Dice también, son un obstáculo para dar fruto. Lucas 8:14. Dice Lucas 8:14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Había una persona que nos decía, yo cuando ando a la casa de ustedes, ay, qué bonito siento y quiero servir a Dios, pero apenas salgo, dice, y me jala el baile, y me jala esto, y me jala el otro. Bueno, los afanes y los placeres de esta vida nos alejan de Dios. Son un obstáculo para servir al Señor, para dar fruto para la gloria de Dios. Ahora, hay placeres correctos y se deben experimentar como Dios ordena y para la gloria de Dios. Estos placeres, aquí se mencionan algunos,
Dice, no debemos sentirnos culpables por experimentarlos o recibirlos en los términos que Dios los planeó. El primer placer que menciona aquí, dice, el placer sexual, es probablemente de las primeras cosas que el hombre disfrutaba antes de la caída y debe experimentarse en los términos y con los propósitos que Dios lo planeó. O sea, el placer sexual no es placer por placer, sino el placer que se deviene de una correcta relación con el cónyuge, con el esposo o con la esposa. La Biblia no acepta ninguna otra forma de placer sexual. Entonces nosotros tenemos que enfatizar un hombre para una mujer, pero un hombre para una mujer, no un hombre para otro hombre, otra mujer para mujer, ni un hombre para varias mujeres, ni varias mujeres para un hombre. No, 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 no. Eso ni al revés. Entonces, la Biblia dice que el placer sexual es, dice Hebreos, honroso sea entre vosotros el matrimonio y el hecho sin mancilla. Y es la genuinidad y lo legítimo del placer sexual. Luego viene el placer de escuchar los sonidos y articular palabras. ¿Quién no disfruta una hermosa poesía? ¿Quién no disfruta melodías instrumentales? Cantos, o sea, existe una palabra que se llama eufonía, que son sonidos agradables. Y la música es el arte de combinar los sonidos con los silencios de manera agradable al oído. Y ese es uno de los placeres. El placer de comer y beber. Por ejemplo, se dice que la comida, no sé si sea cierto, creo que no, pero se dice que la comida francesa es la más sabrosa del mundo. Pero si usted conoce a los franceses, la mayoría de ellos no son obesos, son delgados. ¿Y por qué? ¿Y tienen la comida más sabrosa? Bueno, porque no se hartan, comen y disfrutan y hasta cierto nivel. Ese es el arte de saber comer. Comer sin llenarse, sin saciarse, solamente con sentirse satisfecho, pero no saciado, no harto. ¿Y por qué? Porque la gula, que es comer en exceso, es pecado. Pero comer y disfrutar las bendiciones. Oiga, mi esposa es una cocinera experta. Y cuando ella me cocina, o sea, no a mí, sino para mí, es una cosa excelente. Lo disfruto. O vamos a un restaurante, los brasileños que hay aquí en el Texas y en Monterrey, qué cosa tan excelente. Ir y probar las carnes y las salsas de la Tierra Santa de Monclova, el restaurante. Oiga, qué cosa. Las tortillas de harina de mi madre, uff, cosas tan excelentes. O sea, no está mal, pero tiene que ser sin pecar, sin caer en la gula. El placer de ver. Oiga, a mí me encantan los paisajes. Soy un enamorado de los bosques, de las montañas, de los valles, paisajes. Hay una carretera de Little Rock a Branson, Missouri, y yo me detengo en una vista que tiene un valle que cae en la montaña y allá a las millas hay unos ranchitos y se ven los animalitos y de repente se logran ver las gentes caminando y corriendo los niños. Pero es una vista bellísima. Después hay más montaña, pero es una cosa que admiro. Un río corriendo, el agua cristalina caminando sobre la piedra. Ver. Eso produce placer. Ponerse encima de una montaña, por ejemplo, en Mitla, en Oaxaca, y ver el valle, ese gran valle de Oaxaca que está ahí, cosa impresionante, muchas visiones hermosas, el Golfo, o sea, el mar, el Pacífico, cosas bellísimas. Entonces, no es pecado, es apreciar la grandeza de Dios, admirar la creación, la naturaleza, el placer de amar y ser amado. Oiga, eso nos quita todo. Una persona que se enamora, una persona que ama, se le quita lo adusto del rostro, lo amargoso de la cara y del carácter. ¿Por qué? Porque se sabe amada y porque ama. Esos son placeres correctos. Amar a las personas, amados los unos a los otros, amar a nuestros hermanos, amar a nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos y expresarles el amor. Entonces, todo eso es placer correcto. El placer de adorar y disfrutar en la presencia del Señor. Gozosos en la esperanza. La Biblia habla mucho de gozarnos en la comunión con el Señor. Y eso es un placer. Disfrutar a Dios. El placer de leer su palabra.
el placer de ir al culto y de disfrutar la presencia del Señor cuando el Espíritu Santo empieza a derramarse y nos empieza a llenar de gozo, es un placer. Cuando la música que alaba al Señor es estética, es de calidad, el sonido no es estridente y no es chilloso ni mal acomodado. Oiga, qué placer. Esos son bendiciones que Dios nos ha dado y que nosotros podemos disfrutar en Él. El placer de vivir para la gloria de Dios, el placer de saber que hemos cumplido con el deber que se nos ha encomendado, el placer de una vida en obediencia, de una familia cristiana, de una vida que sea útil. Esos son placeres bíblicos. Y las bienaventuranzas, un carácter como el de las bienaventuranzas, una conducta como la de las bienaventuranzas, nos hace incluso gozarnos en el dolor. Bienaventurados cuando los persigan, cuando los vituperen y oye, a nosotros nos amarga que hable mal de nosotros. Bueno, sí, gózate, tú gózate. Y tú déjale las cosas a Dios, porque Dios es el que más atiende a los hijos suyos cuando los persiguen. Entonces, conclusión, el hedonismo y el ascetismo se equivocan en sus posiciones con respecto al placer. Ni es el supremo bien, ni mucho menos una actividad ajena a la vida espiritual. O sea, no vamos a buscar el placer como propósito de vida. Nos va a llegar cuando obedezcamos a Dios y hagamos su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Y entonces, no se prive, porque hay gente que se vive privando. Tiene fruta y no se la come. Tiene dinero y vive de remendado. No, disfrute las bendiciones que Dios le ha dado y gócelas. Si de repente no llegan, digo como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios nos ayude a no entender que el placer es parte de la vida, es una consecuencia de la vida de obediencia y de unas relaciones bien establecidas de acuerdo a la palabra del Señor. Pero no nos vayamos con la finta de que lo hago porque me gusta, como dijo Sansón, háblale porque me agrada. Ese es pecado. Nosotros tenemos que hacerlo conforme a la palabra de Dios y lo que deviene de ello, o sea, lo que se produce de ello, es lo que Dios quiere para nosotros. Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias por la lección y por todo lo bueno que eres con nosotros, porque siempre nos ayudas y nos guardas. Permite que este tema que hemos tratado se grabe en nuestros corazones y busquemos, sobre todo, complacerte a ti y disfrutar la comunión contigo, sentir placer cuando tú derramas de tu espíritu sobre nuestros corazones, cuando te cantamos y te adoramos, cuando sentimos tu gloriosa presencia. Sentir placer de ayudar al necesitado, de socorrer al débil. Y Señor, te pedimos bendición para todos, en Cristo. Amén. Dios les bendiga. Dejo el lugar a mi hermana Alexa para que haga el anuncio de la ofrenda y luego seguimos adelante. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Así nomás voy a estar compartiendo el Cash App, la aplicación del Cash App aquí con ustedes. Nomás para recordarles cómo hacerlo. En el número 1, si cuando abren la aplicación va a salir esta página, ahí nomás ponen su cantidad de cuánto van a dar a la iglesia. En el número 2, cuando pongan Pay acá abajo, los va a llevar a esta página. En el número 2, por favor, busquen nuestro logo, nuestra página, que es Iglesia Bethel, Texas. Si por alguna razón no les sale, a lo mejor tienen que poner el money sign para que les salga nuestro logo. En el número 3, por favor, indiquen para qué va a ser estas ofrendas, si va a ser para los diezmos, si va a ser una ofrenda pastoral, ofrenda dominical, para las misiones. Y en el número 4, pongan nomás Pay. Así también, si no pueden o no saben cómo usar la aplicación, ahí estamos en la iglesia desde las 4 de la tarde. Si quieren pasar, ahí está el pastor esperándolos con la caja afuera para que puedan dejar sus ofrendas en un sobrecito y ahí se los dejamos a la hermana Nereida o la hermana Lorena. Si tienen algunas preguntas, nomás de preguntarnos a la hermana Neri, a la hermana Lori, la hermana Sandra, a su servidora, y les podemos ayudar. Así le voy a estar dejando el lugar en esta mañana a nuestra hermana Alma, que va a cantar unos cantos.
Vamos entonces a recoger esta ofrenda y vamos a venir con gozo, con alegría, porque el Señor bendice al dador alegre. Vamos a entonar estos estribillos y así usted tiene esa libertad para hacer su depósito y a seguir alabando al Señor con sus ofrendas. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cambio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cambio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Así voy a dejar el lugar al pastor para que ore. ¿Está bien? ¿O ora a Alexa? Ora Alexa mientras el pastor toma el lugar. Amén. Sí, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Damos gracias, Señor, por permitirnos en este momento estar aquí, también recoger esta ofrenda que va a estar usada para tu ministerio, para tu casa. Te pedimos que bendigas a todos los que pudieron dar en esta mañana, igualmente a los que no pudieron dar. Bendice a tu iglesia y a tu pueblo y que nunca les falte nada en su hogar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, hemos terminado nuestra escuela dominical. Los esperamos a las 5 de la tarde en el culto, también vía Zoom. El grupo estará ministrando desde el comedor de la iglesia. Estamos esperando que ya esta próxima semana se arregle el santuario para podernos establecer como lo hacemos siempre. Pero ahí los esperamos, la administración de la palabra también. Y en las actividades de la semana, martes, SDIM, miércoles, desde el martes, miércoles y hasta el jueves, misioneritas en sus diferentes clases tienen su programa, mayormente el miércoles. Y el jueves tenemos la administración de la palabra. Esta semana pasada se nos cayó por falta de señal de Wi-Fi, pero esperamos que no nos haga lo mismo esta semana, que este próximo jueves. Así que nos vemos martes en SDIM, miércoles con misioneritas, jueves para todos por la página de la iglesia. El viernes los jóvenes tienen su sesión en Zoom, los líderes de los jóvenes con sus clases que están tomando. Estamos ahorita estudiando cómo interpretar la Biblia. Y luego la cadena de oración. Es muy importante, mis hermanos. Apúntese. Se puede apuntar a la hora que guste. Tenemos una hora para las damas y otra para los varones, pero si usted puede antes o después, no hay problema. Es de 6 de la mañana a 6 de la tarde y también están invitados los jóvenes. Si quieren anotarse, solamente déjenos saber al hermano Enrique, a un servidor para los varones y a la hermana Airi para las damas. Y ojalá que los jóvenes también entren en este rol de oración. Algunos sí lo hacen, pero quisiéramos ver más gente involucrada. Así es que muy importante que no nos soltemos de la mano del Señor. Estamos en una situación donde ya el problema de pandemia está en nuestras casas, está en nuestra iglesia y tenemos que orar más para que el Señor nos ayude
y saque adelante a mis hermanos y hermanas que están padeciendo ese azote y esa enfermedad. Así como hay muchas iglesias con sus pastores enfermos también, que Dios les saque adelante, y las familias nuestras que están lejos, que Dios les guarde y les ayude. Nos vemos a las 5. Nos despedimos con el lema de la escuela dominical que dice: Por un crecimiento en número, espiritualidad y conocimiento. Que Dios les bendiga.